Hola, un saludo cordial para todos. De nuevo estoy por aquí, hoy con la intención de compartir una serie de reflexiones que he venido construyendo los últimos meses, centrados en el tema de las protestas sociales que se han venido viviendo a partir de el 21 de noviembre prácticamente en Colombia. No lo había hecho antes porque me dediqué a observar los hechos, a capturar la mayor cantidad de información posible, revisar distintas fuentes, escuchar a expertos de todas las perspectivas, de todos los enfoques, desde todos los intereses. Bueno, no es de todos, pero la mayoría, digamos, de una diversidad bastante importante de enfoques, de criterios y de intereses, para poder construir conclusiones que de alguna manera aporten algo nuevo a la sociedad y a quienes tienen la amabilidad de escuchar estos videos. Bueno, son una serie de producciones, creo que van a ser unos 4 videos tal vez, que estaré compartiendo con ustedes antes que termine este año 2019, con la intención de plasmar una síntesis que considero que resulta útil en algún sentido para la sociedad en general. En principio, el primer punto que quiero abordar es, de alguna manera, la estructura geopolítica de los acontecimientos que se han vivido en Colombia a partir, o que se han plasmado de manera más clara y precisa a partir del 21 de noviembre, con un paro bastante extenso que se ha desarrollado en el país. Bueno, el punto a considerar tiene que ver con abordar un poco el contenido del discurso que predomina por estos días y por estas últimas semanas en Colombia y también parcialmente en el mundo. En primer lugar, pareciera que si no tenemos una información relativamente clara de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, podríamos creer, como aparentemente está sucediendo en la sociedad civil en general, que estamos en el peor de los momentos de la historia de la humanidad, que han descendido las 7 plagas de la tierra y que todo está al borde del colapso. Así se trata de ver incluso en medios de comunicación bastante serios, que no logran escapar a la propaganda que subyace en el ejercicio agitado de la política en América Latina y en Colombia. El primer punto es: ¿la sociedad ha logrado resolver problemas? O por el contrario, hoy tenemos más problemas que en cualquier historia, o mejor, en cualquier época pasada de la historia. Bueno, revisemos algunos hechos básicos. Hace 1000 años, toda la población del mundo era pobre. Hoy, según los datos más confiables de las Naciones Unidas, aproximadamente el 17-18% de la población se considera pobre. Es decir, que sí hay una mejora sustancial ahí. La esperanza de vida, es decir, cuánto es lo que en promedio, cuánto es el número de años, cuál es el número de años que en promedio vive una persona, hace 1000 años era del orden de los 30 años, 35 años. Hoy en los países más desarrollados, ese dato es de 90 años, en algunos un poco más. Es decir, que se ha duplicado, más que duplicado, el número de años que una persona vive en condiciones relativamente normales. La sociedad de hoy es la que más dispone de conocimiento y de educación en toda la historia. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido disponible tanta educación y tanto conocimiento como hoy.
quiero revisar algunos datos adicionales como los siguientes. Hace 1000 años, toda persona tenía que trabajar todo el día, por decirlo de alguna manera, o muchas horas, para conseguir el sustento de ese mismo día, es decir, para garantizar su sobrevivencia. Hoy, un sector importante de la población, hablamos del 80% de la población, no necesita trabajar todos los días y las 8 o 10 horas que compone un día, digamos, laboral, no necesita trabajarlas todas para sobrevivir ese día. Es decir, puede pasar un día, 2 días sin trabajar y no se muere. Eso es lo que explica en parte por qué los 2 renglones de la economía mundial que más han crecido en los últimos 30 años son el entretenimiento tecnológico y el turismo. ¿Eso qué significa? Que hoy las personas pueden pasar 1, 2 y hasta más días sin trabajar y no corre peligro su existencia. Es decir, que en el tiempo que trabajan pueden generar excedentes, con lo cual pueden vivir un día o 2 días más. Pero estos datos son los más importantes. Hoy, en un país promedio como Colombia, en América, digamos promedio de América Latina, la mayoría de los jóvenes menores de 25 años no han producido nada, no han trabajado un solo día y viven bastante bien. Es decir, su existencia no corre peligro. La conclusión de esto es: ¿de qué están viviendo? Están viviendo de lo que otras generaciones producen. Es decir, ¿por qué una persona puede vivir 20 años sin producir nada? ¿Quién garantiza su existencia? ¿Quién ha producido o produce lo que esa persona consume? Estas son preguntas importantes que hay que dejar ahí señaladas, porque pareciera que el mundo está en el peor de sus momentos, pero si miramos estos hechos, no es cierto. Los últimos 30 años también, o 20 años, más han crecido en el mundo las industrias del entretenimiento. Por algo, el señor Zuckerberg, propietario de toda la industria asociada a Facebook, es una de las personas más ricas del planeta. Pero quiero devolverme al hecho de por qué el turismo y por qué el entretenimiento. El turismo es el consumo de bienes que no son necesarios. Es decir, que la gente ha logrado superar la satisfacción de sus necesidades y consigue excedentes para el turismo. A mediados del siglo pasado, 1950 aproximadamente, en esas décadas, en un país como Colombia, ningún ciudadano, o al menos el 95% de los ciudadanos, no tenía como sueño viajar por el mundo, pasarla chévere y comer rico, como es los principales sueños de la sociedad de hoy. ¿Por qué no tenía ese sueño? ¿Cuáles eran sus sueños? Sus sueños eran cómo sobrevivir el día siguiente. Y por eso se dedicaban a trabajar todo lo que podían para garantizar la sobrevivencia del día siguiente. La industria del entretenimiento, ¿por qué obtiene ganancias? Porque hay mucha gente dedicada a entretenerse ahí. Es decir, entretenimiento entendido como una forma de pasar el tiempo sin producir. Pero lo curioso es que pagamos por eso. Pagamos por pasar el tiempo sin producir nada. Es decir, tenemos dinero, tenemos capital para pagar eso. Y es tanto el capital que gastamos en eso que hemos hecho de ese sector de la economía el que más concentra el capital en el mundo. Entonces, ese es un indicador de cómo la sociedad ha avanzado a ritmos realmente asombrosos
en términos de conseguir bienestar. Es decir, que hoy la sociedad no es que esté en crisis, no. Lo que está en crisis es una expectativa de bienestar, pero no las condiciones de la sociedad en general. Que existen muchos problemas y que existen países y regiones y comunidades que tienen condiciones muy difíciles, eso es cierto. Pero lo curioso es que muy poca gente está interesada en ayudarlos a ellos. Ese es uno de esos elementos. Entonces, ¿de dónde sale el dinero que acumula el propietario de Facebook? ¿Quién produce esa riqueza? No la producen los consumidores de esos productos, porque ellos no producen nada. Otros la deben producir y entregársela a ellos para que pasen el tiempo ahí. Esas son preguntas que hay que tener claras en la sociedad moderna. Unos son los que producen, quienes producen la riqueza, quienes la consumen. Entonces observemos que estas generaciones nuevas, que se pueden asociar en términos generales como millennials, en sentido de un comportamiento común, es una generación que se ha vuelto muy pesada de mantener por aquellas generaciones pasadas que acumularon riqueza a costa de sacrificio. Entonces, la generación que acumuló riquezas ya no tiene condiciones de producir, tanto como producía antes. Y el consumo de las nuevas generaciones es cada día más fuerte, más grande y más costoso. Entonces, como la garantía de ese consumo está en riesgo, porque cada día es menor el número de personas que produce y mayor el número de personas que consume y de mayor costo el consumo, entonces ese es el peligro. Y ese es el gran desafío y ese es el monstruo que está amenazando a las nuevas generaciones. Cómo seguir incrementando esa condición de consumo sin aportar a la producción. De modo que, como la garantía de ese consumo creciente y expansivo cada día no está clara, entonces esa generación está buscando quién le garantice. Y de manera ingenua, y la solución más rápida que se ocurre es, pues que el Estado, que no entendemos tampoco muy bien qué es el Estado, que el Estado se encargue de garantizarnos eso. Ahora, ¿a dónde quiero ir con esto? A mirar cómo hay un patrón común en el mundo, en general, en el mundo capitalista. ¿Por qué capitalista? Porque es el mundo que le ha entregado el mayor bienestar a sus habitantes y por esa razón han logrado ponerse de acuerdo por medio del desarrollo de las comunicaciones. Entonces, ¿esto dónde arranca? Arranca con el triunfo, digamos, cómo comienza a visibilizarse esta situación. Arranca con el triunfo en Estados Unidos de Donald Trump, donde habían ya las dos caras enfrentadas. Un sector de la población que quería volver a vivir como había vivido, teniendo ciertas variables bajo su control, es decir, produciendo, y otro sector de la población que quería vivir el sueño de vivir consumiendo. Ese es uno de los detallitos. Algo similar ocurre con el Brexit en el Reino Unido. Dos sectores de la población que se enfrentan. Luego viene el plebiscito por la paz en Colombia, que también enfrenta a dos sectores que quedaron 50 y 50% prácticamente. Es decir, la mitad de la sociedad pensaba de una manera y la otra mitad pensaba de otra manera. Y los dos sectores, los del sí y los del no, creían que tenían la razón y que era la única opción. Y por eso el país entró en ese choque tan fuerte en que está viviendo y que durará todavía un tiempo más. Luego viene el triunfo de Bolsonaro, el presidente Bolsonaro, en Brasil, que de alguna manera es elegido por las personas que están cansadas de vivir lo que los millennials les dicen que es lo políticamente correcto. Y ellos quieren vivir con menos incertidumbre, teniendo variables de control para no depender de otros.
son más aversos al riesgo. Bueno, esa es como la primera taxonomía, la primera manifestación que aparece. Pero luego, después de esos hechos, viene la toma del aeropuerto de Hong Kong por los jóvenes, que históricamente no hay registros de una manifestación con ese nivel de éxito de bloquear, de tomarse un aeropuerto de esa importancia comercial y económica, y lo lograron. En Europa aparecen dos hechos relativamente similares. Los chalecos amarillos en Francia contra el presidente Macron y los movimientos independentistas en España sobre Cataluña y todo este tema que es bien conocido. Luego viene entonces la gran manifestación de protesta por los incendios que se estaban desarrollando, que estaban sucediendo en la selva amazónica, y que los medios, o por lo menos las masas de comunicación a través de las redes sociales, enfocaban a Bolsonaro como el responsable, como si fuera una intencionalidad. Después que pasa este escándalo, entonces vemos que realmente gran parte de ese problema ambiental se había originado en Bolivia. Cuando le ofrecen a Bolivia la cooperación internacional para tratar de controlar los incendios, Bolivia lo interpreta como un intento de invasión de la soberanía boliviana y lo rechaza. Pero en las redes sociales realmente fue imperceptible los comentarios sobre ese comportamiento del gobierno de Bolivia. No había ese. Es decir, todo se enfocaba que el responsable era el presidente de Brasil y que en Bolivia no sucedía nada. Esos hechos permiten ir deshilachando, desenredando, desarmando cómo está montado el discurso. Pero es que olvidé mencionar un hecho que había sucedido antes, que es cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decide retirarse del Acuerdo de París. Y entonces esa decisión intensifica el discurso ideológico del medio ambiente, de la protección ambiental, porque aquí hay dos cosas. Uno es el problema ambiental y el trabajo que la ciencia, a su ritmo natural, va logrando explicar de lo que sucede con el tema de la alteración y el cambio climático. Y otro es el uso ideológico y político que se hace de esa condición y de ese problema ambiental. Hay que separarlos. Son dos cosas diferentes. Entonces, después de eso, después del tema de la discusión de los incendios en la selva amazónica, viene la revuelta en Ecuador contra el presidente Lenín Moreno. Con errores del presidente, errores tácticos y algunos mal calculados, crea el escenario y el ambiente para que entonces se le cree una manifestación muy fuerte y muy bien impulsada por el expresidente Rafael Correa, que es un gran experto en explotar esas características de inconformidad social. Arrinconan al presidente, el presidente cede y ahí termina parcialmente el hecho. Luego viene entonces la revuelta de las protestas en Chile, que arrancan asociadas a un incremento en el precio del metro, del transporte del metro, pero que indudablemente era una canasta bastante nutrida de problemas y de situaciones que iban emergiendo a partir en la medida que la protesta iba ganando fuerza y amplitud. El gobierno reacciona creyendo que realmente era un tema de necesidades. Sin embargo, hasta hoy Chile no logra estabilizarse. Se han anunciado bastantes cambios que relativamente son importantes, como cambiar la constitución, etc. Bajan los salarios de los congresistas y cosas así, pero el problema no se resuelve, no logran resolverlo. Luego vienen dos hechos importantes, y se anuncia entonces el gran paro del 21 de noviembre en Colombia. La información que fluía permitía entrever que eso iba a ser un hecho clonado de lo que sucedía en Chile. Es decir, que iba a ser muy, muy intenso y el país y la sociedad comienzan de alguna manera a entrar en alerta.
para prepararse para lo que podría ser. Antes de eso sucede un hecho sin precedentes en ese, digamos, en esa lógica de cómo se iba desplazando ese comportamiento, esos hechos en el mundo, y es la caída del presidente Evo Morales. Antes de eso, era fácil vender el discurso de que los gobiernos de derecha en el mundo estaban oprimiendo a su pueblo y sometiéndolo a la miseria y a la explotación, etc. La caída del presidente Evo Morales rompe esa lógica, esa unanimidad del discurso, porque también le dicen, no, también presidentes de izquierda oprimen a su pueblo y son autoritarios en el control de las instituciones. Entonces eso de alguna manera le bajó fuerza al impacto de lo que, o al impacto, no, sino al desarrollo de lo que iba a ser la protesta del 21 de noviembre en Colombia. Entonces, en otro video más adelante voy a referirme a cómo es el desarrollo de ese fenómeno. Hasta aquí quería dejar más o menos cuál es como los antecedentes históricos de corto plazo recientes que de alguna manera se reúnen en lo que estamos viviendo en Colombia. Y quiero dejar una pregunta abierta aquí. ¿Por qué las protestas se enfocan contra Donald Trump, pero no, por ejemplo, contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela? Es decir, los jóvenes de hoy creen que las condiciones ideales y el sueño donde se vive perfectamente es un país como Venezuela, y entonces protestan contra un gobierno de una sociedad como la norteamericana, porque está mal, eso no es lo que se quiere. A cambio de eso queremos es un gobierno como el de Venezuela, donde todo está perfecto. Ese es el mundo ideal. Esa es una pregunta que hay que dejar ahí. Bueno, hasta una próxima.